Muy bien. Bueno, antes quiero que me digan si se escucha bien, confírmeme que se escucha bien, hágame una señal, perfecto, genial. Entonces vamos a arrancar. Vamos a hacer una oración como siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que infundas tu Santo Espíritu sobre nosotros, por intercesión de María Santísima, para que conociendo el misterio de nuestra fe y la verdad central de nuestra vida como católicos, podamos verdaderamente conocerte y así más amarte y seguirte, oh buen Jesús Redentor de toda la humanidad. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu, Señor, para aclarar nuestra razón, para que podamos conocer estas verdades que son tus verdades de ti, Señor Jesucristo, que eres la verdad, el camino y la vida. Y por favor, Señor, bendícenos para que este estudio nos dé mucho fruto espiritual, sobre todo ahora en vísperas de esta semana tan importante que es la Semana Santa. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de la Eucaristía. Me voy a cansar de mencionar esta palabra durante todo este encuentro, así que espero que ustedes no se harten tampoco. Eucaristía, sabemos que significa acción de gracias en griego, pero nosotros lo utilizamos para referirnos, bien, a el sacramento por excelencia, el mysterium fidei, el misterio de la fe. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que el Señor entrega para nuestra salvación? La Eucaristía, vamos a hacer un par de aclaraciones antes. No es ni un recordatorio, ni una cena simbólica. Es fundamental aclarar esto. La Eucaristía no es un símbolo. Eso es lo primero, lo más fundamental, la base de todo esto. La misa está llena de símbolos, está llena de signos, pero la Eucaristía no es uno de ellos. En la Eucaristía hay un suceso milagroso que pasa verdaderamente en cada transubstanciación, que ya vamos a hablar de lo que es eso. Entonces, quiero que esto quede clarísimo. Sí hay signos en la misa, sí hay signos en la misa. Pero este no es un signo. Esto es algo que pasa verdaderamente en el altar. La Eucaristía es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Vamos de a poco. ¿Qué significa esto? El Señor se entrega en un poco de pan y en un poco de vino. ¿Pero cómo es esto? Voy a leer una cita y después la vamos desglosando. El Dios que libremente y por su omnipotente capacidad de acción se ha hecho hombre para nuestra salvación, por su misma facultad de Todopoderoso, ha querido también hacerse un poco de pan y un poco de vino, reduciéndose hasta el mínimo de cualquier tipo de gloria, a fin de ser, para los hombres, verdadero alimento de salvación. ¿Qué significa esto? El mismo Dios que bajó de su gloria y se hizo hombre para salvarnos, por esa misma facultad de omnipotencia, es decir, por ser el mismo Dios, ha querido no solo hacerse hombre, sino además hacerse un poco de pan y un poco de vino. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es esta locura? Bueno, por eso lo llamamos el misterio de la fe. Nadie puede... Perdón, ¿Sí? ¿cuál es la cita bíblica? No, no es una cita bíblica. Ah, Es una cita que resume la idea de la Eucaristía. Eh, ese mismo hombre, que por ser todopoderoso ese mismo Dios, perdón, que por ser todopoderoso se hizo hombre, por ser todopoderoso también ha querido hacerse un poco de pan y un poco de vino. A diferencia de otros sacramentos que nos dan la gracia, es decir, que son un medio para alcanzar la gracia, como lo es el bautismo, en este sacramento tenemos al autor de la gracia en el sacramento. Por eso es el sacramento de los sacramentos, el sacramento por excelencia, el sacramento del altar, el sacramento de la comunión, la Eucaristía, el pan de vida, el alimento angelical, tiene 1000 nombres. Y todos se refieren a lo mismo. Es Dios
que se entrega. Porque no le bastó con sacrificarse por nosotros en la cruz, sino que quiso nuestro Señor entregarse en cada sacrificio eucarístico para que lo tengamos ahí, presente, y podamos comulgar con Él. Es decir, podamos hacernos uno con Él. Pero para entender qué es esto, tenemos que hablar de esta palabra que les mencioné antes, que es la transubstanciación. Eso grábenselo a fuego en la mente porque es fundamental. La transubstanciación. ¿Qué significa? Permítame que mueva mi apunte. La transubstanciación es lo que nos explica cómo sucede que un poco de pan y un poco de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y para esto nos vamos a tener que meter un poquito en teología tomista, es decir, de Santo Tomás. Les leo la cita intelectual, es decir, de Santo Tomás, y después vamos desglosando. En la Suma Teológica, en el tercer volumen, Santo Tomás dice, en la cuestión 75, por si quieren anotar, bajo los accidentes de pan y vino, se contiene la verdadera sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Guárdense esta palabra, sustancia. ¿Qué es sustancia? Bueno, la sustancia es lo que nosotros tenemos que comprender filosóficamente para entender cómo es este proceso, cómo es esta conversión. ¿Bien? La sustancia, cuando hablamos de sustancia, hablamos de lo que la cosa es en sí misma. ¿Qué significa esto? Imaginemos un pan. Un pan. Yo digo, imagínense un pan en su cabeza. Unos quizás lo imaginan como un baguette, como un pan francés largo. Otros quizás lo imaginan como un pan de campo, así redondo y grande. La forma puede variar. Ahora, imagínense que hago un pan saborizado. También varía el sabor y el olor, ¿no? Puede variar todo. Y sin embargo, sigue siendo un pan. ¿Por qué? Porque lo que hace a una cosa ser es la sustancia, no la forma. La sustancia es lo que la cosa es en sí misma. Y después las cosas que nosotros percibimos de eso, como yo le decía, la forma del pan, el olor, el sabor, se llaman accidentes. Aunque suene raro, se llama así, accidentes. Que es lo que los sentidos perciben respecto a la cosa tratada. ¿Por qué es fundamental separar estas cosas? Porque en la transubstanciación, lo que cambia del pan no es los accidentes, no son los accidentes, no cambia ni la forma, ni el sabor, ni el olor. No cambia nada respecto al pan, físicamente hablando, ¿no? Visualmente, lo que nosotros recibimos por los sentidos. Lo que cambia es la sustancia, lo que eso verdaderamente es. Esta es una realidad que trasciende los sentidos. Es la realidad más absoluta, más real, si se me permite la palabra, que únicamente se comprende por el ejercicio de la razón, animada por la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nosotros que tenemos una razón, una inteligencia, podemos comprender esta verdad, porque excede a los sentidos. ¿Bien? Y lo que sucede en el momento de la consagración, en el momento de la transubstanciación, es que cambia la sustancia. Ese pan deja de ser pan, por más que se siga viendo, sabiendo y oliendo como pan, y ese vino deja de ser vino, por más que se siga viendo, oliendo y sabiendo como vino, y pasan a convertirse en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para provecho de nosotros. ¿Bien? Podemos decir, en un lenguaje un poquito más pedagógico, que el Señor se oculta detrás de las especies de pan y vino, es decir, detrás de esos accidentes, para que solamente la persona iluminada por la fe pueda comprender que Él está ahí. Esto es el centro ideológico de lo que es la Eucaristía. Es decir, estamos hablando, diseccionando la Eucaristía como si fuéramos científicos, ¿no? Hablando sobre la materia, hablando sobre la sustancia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hoy en día hay mucha gente que
propaga la idea de que la Eucaristía es un símbolo, es algo que hacemos acordándonos de aquella última cena, hace 2026 años. Pero no es así, no es así. Eso es rebajar el sacrificio de Cristo y llevarlo al plano de una idea fugaz, que aparece y desaparece. No, por eso es fundamental entender esto. El Señor de verdad, de verdad, de verdad se hace presente ahí. De verdad, de verdad, de verdad se convierte en ese pan y en ese vino. No es simbólico, no es una memoria, no es una conmemoración. Lo hacemos en conmemoración suya, sí, pero no por eso significa que el Señor no esté ahí. El Señor verdaderamente está en ese pan y en ese vino. Y esa es la fuente de nuestra salvación. Ahora, habiendo entendido esto, vamos a pasar a entender lo que es la Eucaristía para nosotros, porque ¿de qué nos sirve saber esto si no tenemos provecho? ¿No? Vamos a ver, ¿por qué el Señor se da? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No? ¿Por qué cada vez que el sacerdote impone las manos y dice unas palabras, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre? ¿Por qué? La Eucaristía hay que verla como un sacrificio y como un banquete. Es un error moderno enfatizar solo la comida fraternal, es decir, el pan común, y olvidarnos del sacrificio, porque el centro de la Eucaristía no es el hombre que se reúne en torno al altar, es Dios que se entrega en esa cruz. En cada misa, y esto es lo más maravilloso, y es algo que tenemos que tener presente en el momento de la consagración, no es que matamos de nuevo a Jesús, ojo, suele pasar ese error también, que a veces nos confundimos y pensamos que lo volvemos a matar, no. Lo que pasa es que se hace presente el único y definitivo sacrificio del Calvario. Es un evento que rompe las barreras del tiempo. ¿Qué significa esto? La iglesia congregada en torno al altar se transporta en espíritu al Calvario, al momento en donde Jesús muere en la cruz, participando en cada misa nuevamente del sacrificio redentor. Por eso decimos que es un evento que trasciende el tiempo. Nosotros estábamos en el 2026, pero en cada sacrificio eucarístico, en cada misa, nos transportamos en espíritu y en verdad al Calvario, momento en el cual el Señor se entregó para nuestra salvación. Y este es el banquete pascual. Esta es la alegría de la resurrección. Es el alimento del alma. Así como el cuerpo muere sin comida, el alma languidece sin la comunión, que es en sí mismo el creador de la vida, dándose como combustible esencial para la misma. Dice San Agustín, el Señor que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿Qué significa esto? El Señor necesita de mi voluntad para salvarme. Y cuando mi voluntad está dispuesta a la salvación, yo comulgo esa Eucaristía y me hago uno con Jesucristo. Le digo, sí, Señor, me uno a tu cruz, porque uniéndome a tu cruz, me uno en tu gloria. Cada vez que nosotros comulgamos, lo que pasa verdaderamente es que nos hacemos uno con Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia, unida en torno a la Eucaristía, se hace uno solo en Jesucristo. Por eso nos llamamos hermanos. Y por eso, al llamarnos cristianos, somos otros Cristos. El Señor, en su máxima expresión de humildad, ha querido que todos tengamos la dignidad del Hijo. Y eso lo ha conseguido cargando primero con nuestros pecados y convirtiendo su cuerpo en un santuario, para que todos entremos en Él y todos nos hagamos uno en Él. Hay que entender una cosa, hermanos, antes de continuar con esto. Nosotros podemos hablar un montón de la Eucaristía, pero la verdad esencial la vamos a comprender por los ojos de la fe. Es decir, yo puedo hablarle horas respecto de la Eucaristía, pero lo que verdaderamente sucede y cómo verdaderamente nos afecta, eso se entiende con la fe, se entiende con la oración, se entiende con la entrega. Está bueno hablar de esto, sí, porque lo vamos a entender con la razón. Hay que ejercitar la razón. De hecho, esa es la tarea de este grupo. Sin embargo, esta es una verdad que excede toda razón y que solamente por la gracia es iluminada. Así que
Los verdaderos frutos de todo esto lo vamos a sacar ¿dónde? En adoración, en la oración y en la meditación. Pero es verdaderamente lo que sucede. Nosotros nos unimos con Jesucristo, nos hacemos uno con Él. Y la cosa más maravillosa de la Eucaristía es que es verdaderamente el cielo en la tierra. ¿Por qué decimos que es el cielo en la tierra? Si yo no veo a los ángeles volando alrededor mío cuando comulgo, ¿por qué es el cielo en la tierra? Porque es que internamos nuestra naturaleza en Jesucristo nuestro Señor al consumirlo. Y en Él nos internamos como huéspedes y Él se interna en nosotros. Entonces, cada vez que nosotros comulgamos, pasamos a estar también en comunión con el Padre por el Hijo. Entonces ya vivimos la vida del cielo en esta tierra, solo que somos incapaces de verla por nuestra condición de pecadores y por nuestra condición de humanidad caída. Pero es verdaderamente lo que sucede. No es solamente una probada del cielo, no. Es verdaderamente el cielo, porque el cielo es eso, la comunión con el Padre en el Hijo. María, me atrevo a decir, ya vivía el cielo en la tierra. Obviamente con las afecciones que tienen el tener un cuerpo, el vivir en este mundo terrenal, sí. Pero después de todo el cielo es eso, una unión perfecta con Dios Padre. Y es lo que nosotros podemos conseguir hoy mismo en la Eucaristía. Así ha querido darse el Señor de tal forma que nos hagamos uno en Él y Él uno en nosotros. Por eso dice San Juan, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y casualmente tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy día domingo. No tenéis vida en vosotros porque es Jesucristo la vida. No tenemos vida por propia virtud. No, es en Jesucristo en quien tenemos vida. Y la forma de ir a Jesucristo, quien nos da la vida y quien es nuestra vida, es en la comunión, es en la Eucaristía. Cada vez que nosotros vamos a comulgar, verdaderamente el Señor entra en nosotros y se hace uno con nosotros. Y esto lo voy a seguir repitiendo porque es lo fundamental y es el centro de nuestra vida como cristianos. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de teológicamente cómo se da esta unión, ¿no? Pero lo fundamental es eso. Nosotros estamos en esta vida, como decía antes de arrancar, estamos en esta vida buscando la santidad. Ese es nuestro fin. Eso ya lo vimos en el encuentro que tuvimos viendo santidad y piedad. El medio para llegar a esa santidad es la Eucaristía. El Señor se da en nosotros para ir transformándonos de a poco. Para de a poco poder reconfigurarnos y pasar de esta vida del mundo a la vida en Cristo nuestro Señor. Y ahora vamos a ver cómo la Eucaristía es fundamental para la Iglesia. No solo tiene un carácter personal, sino que tiene un carácter comunitario. O sea, ya decía San Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía. Y es que sin Eucaristía no habría Iglesia. Porque la Eucaristía no es solamente el centro de la Iglesia. Es lo que le da la razón de ser. Es lo que yo les decía antes. Todos nosotros nos hacemos uno en Jesucristo nuestro Señor. Y por hacernos uno en Jesucristo nuestro Señor, es que podemos compartir como hermanos el don de la Iglesia. Es Cristo quien construye la unidad del cuerpo místico a través de su cuerpo sacramental. Es el mismo cuerpo. Sin la Eucaristía la Iglesia no tiene sentido porque es Cristo el que hace de una jerarquía humana un camino al cielo. Y acá quiero ser radical. Sin Eucaristía la Iglesia puede ser muchas cosas. Una ONG, un grupo de autoayuda, incluso podría ser política. Pero solo en Cristo, hecho pan y vino, la Iglesia es santa y santificadora. Porque la santidad de la Iglesia la conseguimos en Jesucristo nuestro Señor. Y es por eso que solamente un sacerdote ordenado, válidamente, puede celebrar la Eucaristía, como lo decimos in persona Christi, en la persona de Cristo. Porque es el mismo Cristo el que ha celebrado la Eucaristía antes y después de su resurrección.
el sacerdote lo que hace es ponerse en posesión de Jesucristo para volver a traer de vuelta ese sacrificio. Si alguno tiene una Biblia a mano, quisiera que le hagamos una lectura. Que la primera que la tengo, que la tenga a mano, que diga y hacemos la lectura. La tengo, Diego. Muy bien. Vamos a leer Lucas 24, del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Perdón, ya la encontré. Bien, puedes leerla. Este mismo día, dos discípulos iban camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo le impedía en sus ojos que lo reconocieran. Jesús le dijo: ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron: todo este asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos, creyendo que él era el que ha de libertar a Israel, pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se le había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpeló todo lo que las escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron unos al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los del grupo. Esto le dijeron: es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos
por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Vamos a ver y vamos a ir desglosándolo. Yo ahora voy a volver a leer y vamos a ir sacando por partes. Sí. Maravilloso, y vamos a tomar un montón de cosas de esta cita del Evangelio. Comienza diciendo, aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Recordemos que esto sucede en el contexto de ya Jesús resucitado, ¿no? Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras, a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, qué poco perspicaces sois, y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Levantándose el momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta cita es maravillosa porque nos revela un montón de cosas. La primera, el dato fundamental que vamos a tomar de esto, es lo siguiente. El Señor no solo celebra la Eucaristía antes de su muerte y resurrección, sino que también lo hace después. No solo lo hace en la última cena, sino que también lo va a hacer ahora a estos dos discípulos. Y es justamente en este partir el pan el momento en el que ellos lo reconocen. Y fíjense qué significativo que dice que en el momento en que ellos lo reconocieron al partir el pan, él desapareció de su vista. Esto es claramente una figura de la Eucaristía. Nos está diciendo el Señor, no se va a hacer ver, pero está ahí, en ese pan y en ese vino. Y no solo eso, sino que también esta interacción que tiene Jesucristo nuestro Señor con estos dos discípulos es una protomisa. Porque fíjense, cuando estaban en el camino, lo primero que hace es explicarle las Sagradas Escrituras. Y les revela por qué los profetas hablaban de él. Y al llegar a la casa, realiza la partición del pan. Y en ese momento desaparece. Es como una misa. Primero tenemos el momento fundamental de las lecturas, el Evangelio, y después tenemos el segundo momento fuerte que es el partir el pan, el de la Eucaristía. Fíjese cómo ya el Señor celebraba verdaderamente una misa como es la que hoy tenemos, en su forma más básica y fundamental. Esto es motivo de los apóstoles, de los discípulos del Señor,
para creer en su resurrección. Así como también es para nosotros motivo hoy de creer que el Señor verdaderamente se hace presente en el pan y en el vino. Le dejo después voy a subir el versículo al grupo, quiero que lo mediten, porque van a sacar muchísimo más fruto de lo que podamos compartir hoy. Hoy, si bien lo utilizamos para este motivo, es muy revelador esta cita respecto a lo que es verdaderamente la Eucaristía. Así que se lo dejo como tarea para el hogar, el meditar después esta cita. Y ahora vamos a seguir sobre propiamente la Eucaristía. Ya hablamos, ya dijimos, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor que se da de forma gratuita. ¿Bien? El Señor no nos pide nada a cambio, Él se da siempre y en todo lugar en el que se hace una consagración de forma gratuita, para nuestra salvación. Ahora, hay que entender algo que es fundamental. La pureza al momento de comulgar, algo que hoy está terriblemente sufragado por las tendencias que tenemos como iglesia, ¿no? Parece que ya no es importante ir a comulgar en estado de gracia, total el Señor perdona, total el Señor otorga misericordia, ¿no? Nos engañamos muchas veces, cuando es verdaderamente fundamental el ir a comulgar estando en estado de gracia. ¿Y por qué? Quien comulga sin estar en estado de gracia, dice la palabra de Dios, es reo del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es ser reo? Ser víctima del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué víctima? Comulgar sin estar en estado de gracia, es decir, estando en pecado mortal, es igualmente equivalente a tomar la hostia y profanarla de formas horribles. Al comulgar en pecado mortal, obligamos a Cristo a entrar en contacto con nuestra miserable condición de pecadores. En otras palabras, es como si lo claváramos nosotros mismos a Cristo en la cruz de nuestros pecados. Lo que estamos haciendo básicamente es forzar al Señor que se da gratuitamente a entrar en nosotros cuando nosotros todavía no abandonamos el pecado. Entonces lo obligamos a Él a sufrir, porque el que ama sufre por el amado, por esa condición de pecadores, y lo obligamos de vuelta a crucificarse en esa cruz de nuestros pecados solamente por no arrepentirnos de ellos. Es terrible, porque aunque no seamos conscientes, por esa entrega gratuita de Cristo, comulgar sin estar en este estado de gracia es un pecado de odio hacia el Cordero Divino. Por más que no lo veamos, estamos odiando a nuestro Señor. Lo estamos clavando de nuevo en esa cruz, no metafóricamente. Usamos la metáfora de la cruz, pero lo que está sucediendo es todavía más doloroso para Él que el dolor físico. Por eso es tan importante acudir al sacramento de la confesión, que también gratuitamente el Señor lo otorga. Pero el Señor necesita que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados para poder hacerse uno en nosotros. Porque si nosotros comulgamos sin estar en este estado de gracia, en vez de transformarnos, en vez de destruirnos y reconstruirnos en Jesucristo, nuestro Señor, lo que estamos haciendo es forzarlo a Él a entrar en ese edificio miserable de nuestros pecados, de los cuales no nos queremos arrepentir. Entonces, ¿qué buscamos en la Eucaristía si no queremos arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Qué buscamos en la Eucaristía si no buscamos la santidad? ¿Por qué vamos a hacer la fila para comulgar? Esto hay que preguntárselo. ¿Por qué vamos a hacer la fila para comulgar? ¿Qué consigo con esto? Si mi objetivo, si mi meta no es la santidad, nada voy a tener de la Eucaristía. Nada voy a conseguir, ningún fruto va a tener mi alma si voy a comulgar estando en pecado mortal. No se trata solamente de creer que Dios perdona y a mi manera soy perdonado, no. Por algo el Señor instituyó la confesión sacramental, porque es la confesión sacramental la que nos mueve a una verdadera conversión. Y para esa verdadera conversión se necesita arrepentimiento, señores. Sin arrepentimiento nadie puede hacerse partícipe del cuerpo del Señor, porque preferimos la vida de este mundo. Y Él vino a este mundo para justamente hacernos ver que esta vida no vale nada.
Por eso vino, nos enseñó y después se entregó, para enseñarnos que esta vida, la de este mundo, no vale nada y que Él es verdaderamente la vida. Lo escuchábamos hoy en el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Esta vida no vale nada. Pero si vos, no me refiero a nadie en particular, ¿no? Sino en general, si uno prefiere esta vida, si uno sigue prefiriendo el pecado, porque como vean estar en pecado, estando en pecado mortal, es preferir el pecado ante el Señor. Si uno sigue prefiriendo el pecado, ¿qué vamos a buscar a la Eucaristía? ¿Qué vamos a buscar a la comunión? Además de clavar al Señor a nuestras propias miserias. Eso queda como para la reflexión. Pero es fundamental, es esencial. No solo que lo entendamos nosotros, es fundamental también poder compartirlo con los demás hermanos. Tenemos que anunciar la buena noticia, tenemos que anunciar la palabra de Dios. Y la propia palabra de Dios lo dice. Ahora no tengo acá el versículo, no sé si alguno lo tiene en la memoria, pero este versículo que dice, ¿no? Quien comulga sin estar en estado de gracia es lo que decíamos antes, es reo del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo mismo que decimos. Entonces, no es cualquier cosa la Eucaristía. No es un signo de la Eucaristía, no es algo más la Eucaristía, es verdaderamente el Señor. Es verdaderamente el Señor. Y cuando uno lo comprende, con los ojos de la fe, repito, porque no lo podemos ver, así como desaparece ante la vista de los apóstoles en esa nueva Eucaristía que el Señor da resucitado, también desaparece ante nuestra vista cuando está en el Santísimo Sacramento. Pero Él está ahí, Él está verdaderamente ahí, presente. Tenemos que entender esto, hermanos, porque si no, no vamos a poder crecer en la fe y no vamos a poder tener vida en Él, porque eso es lo que Él nos da, la vida. ¿Qué somos sin el Señor? Preguntémonos, ¿qué somos sin el Señor? Pero bueno, eso es para meditación personal. Yo los invito a que constantemente nos preguntemos esto, sobre todo antes de ir a comulgar. Cuando vayamos a misa, antes de ir a hacer la fila, Señor, ¿qué estoy ganando? ¿Qué estoy perdiendo? ¿Qué estoy haciendo con esto? Ser consciente de nuestros actos. Y si no tuve momento de arrepentirme, bueno, arrepentirme en ese mismo instante. Señor, perdón por mis pecados, quiero comulgar. Quiero tenerte en mí, pero ten piedad, porque más de una vez elegí los pecados antes que a ti. Es eso lo que nos convierte y nos lleva a la santidad, no otra cosa. No hay que ser un extraterrestre, no hay que ser un mago, no hay que ser prodigios, no hay que hacer milagros. Hay que creer en el Señor. Y creer en el Señor implica obedecer al Señor. Muy bien. Si tienen alguna duda hasta acá, estaría bueno que la puedan compartir o si tienen algo para sumar, porque ahora vamos a saltar a otro tema que si bien tiene que ver con la Eucaristía, ya no es propiamente ontológico. Si alguno tiene una duda, alguna pregunta, lo invito a realizarla. Perdón, Diego. ¿Sí? No pidas El, perdón, vers- pida perdón. ah, el versículo es este, si uno comulga en pecado mortal, come su propia condenación. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, no lo tenía ahora en mente, no me lo noté en el apunte, es así, ¿no? Como su propia condenación, porque claro, lo que estamos haciendo, más allá de que dolemos terriblemente en el corazón de nuestro Señor, porque el Señor de verdad se entristece por nuestras faltas, porque eso es lo que hace el corazón amante, no solo dolemos en nuestro Señor, sino que además estamos rechazando la puerta a la vida, estamos cerrando la puerta a la vida, porque estamos cerrándole la puerta al Señor. El Señor nos ofrece una oportunidad de decir, yo me entrego como si fuera pan, como si fuera alimento, para que vos me comulgues. Pero si vos al comulgar cerrás la puerta de tu alma, si vos al comulgar cerrás la puerta de tu espíritu al Señor, esa Eucaristía cae como si cayera al piso. No entra en uno, cae al piso y muere. No muere el Señor, obviamente, sino que muere la posibilidad de la vida. Entonces, claro, nos estamos condenando, no porque el Señor venga y nos mande un rayo como Zeus para condenarnos por lo que estamos haciendo, porque el Señor no hace eso. Pero somos nosotros mismos los que, rechazando la posibilidad de la vida, aceptamos el destino de la muerte. Gracias, Mirta, por el aporte, muy valioso.
pero sí, es para tener en cuenta, es para meditar. Es lo que le digo, nosotros podemos hablar un montón de esto, pero es una verdad que se revela ante los ojos de la fe. Sin embargo, es importante comprender lo que pasa para estar seguros de que no es un signo solamente, sino que es verdaderamente el Señor. Ahora, me gustaría que hablemos un poco de los milagros eucarísticos. Algo que está muy, no sé si decirle de moda, pero que es hoy en día mucho más presente que quizás hace en el siglo IV, por ejemplo. Hay muchos milagros eucarísticos, hay cientos, me animaría a decir. Vamos a ver algunos y después vamos a desglosar, ¿no? ¿Por qué el Señor lo hace? ¿Con qué objetivo? ¿Y qué ganamos nosotros de ello? El primero de los milagros que vamos a repasar, a ver, a conocer, es el milagro del anciano, quizás uno de los más estudiados. Italia, siglo VIII. Es el más antiguo del que se tiene registro, en el que un monje basiliano dudaba de la presencia real durante la consagración. Es decir, no creía que el Señor verdaderamente se haga presente en la consagración. Y en sus manos, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre verdaderamente. La evidencia científica que tenemos de esto, que es quizás lo más importante que obtenemos de los milagros eucarísticos, en 1970, fíjense cuántos siglos después, el doctor Odoardo Linoli determinó que la sangre es tejido muscular del corazón, especialmente del miocardio. Y la sangre es tipo AB, del mismo tipo que tiene la sábana santa. Lo curioso, entre tantas otras cosas, es que la sangre tiene proteínas en las mismas proporciones que la sangre fresca. ¿Qué significa esto? Que cuando se hizo este estudio, tantos siglos después del milagro, la sangre seguía teniendo proteínas que son propias de sangre fresca, de sangre de una persona viva, que la sangre al secarse naturalmente pierde. Ese es el milagro, digamos, científico dentro de este milagro eucarístico, ¿no? El milagro visible es lo que nosotros vemos, que el pan y el vino se convierten literalmente, es decir, en accidentes de cuerpo y sangre, ¿no? Acuérdense lo que hablábamos de los accidentes, que son las formas visuales, sensibles, se convierten en el accidente de verdadera carne y verdadera sangre. Después tenemos otro milagro eucarístico también, el milagro de Bolsena Orvieto, también en Italia, en el siglo XIII. Un sacerdote bohemio, Pedro de Praga, también dudaba de la transubstanciación, es decir, dudaba de que el Señor se hiciera presente. Al celebrar la misa, la hostia comenzó a sangrar sobre el corporal. De esto no tenemos un impacto tan científico como sí histórico, porque este milagro fue el que impulsó al Papa Urbano IV a instituir la solemnidad de Corpus Christi para toda la Iglesia, encargando a Santo Tomás de Aquino la composición del oficio litúrgico, con los himnos tan reconocidos como el Pange Lingua o el Adoro Te Devote. Fíjense que los milagros eucarísticos, como todos los signos extraordinarios que el Señor realiza, cumplen siempre y ante todo una función. Aparecen en un escenario de duda, porque siempre van a aparecer ante un sacerdote o ante una comunidad que duda de la transubstanciación. Porque verdaderamente el milagro no es, no es el milagro eucarístico, es decir, la conversión de los accidentes, sino justamente la transubstanciación. Ese es el milagro, eso es lo más importante. Sin embargo, el Señor a veces permite que se den estas situaciones para que los fieles crean. Y después vamos a hablar del milagro local, el milagro de Buenos Aires, que seguramente la mayoría lo conocen, que pasó en el año 1996, es bastante moderno, en la parroquia Santa María, en Caballito. Seguramente muchos también habrán tenido la oportunidad de ir, si no, les recomiendo que vayan porque está expuesto el milagro eucarístico.
Sucede que una hostia olvidada en un candelabro fue puesta en agua para que se disolviera. En lugar de eso, se transformó en una masa sangrienta. Bergoglio, entonces obispo auxiliar, ordenó que se investigara científicamente el milagro eucarístico. A esto la evidencia científica, mucho más moderna, es decir, la ciencia moderna nos otorga mucho más detalles, a cargo del doctor Ricardo Castañón y el doctor Frederick Sugibe, reconocido cardiólogo forense, analizaron la muestra sin saber su origen. Primer dato muy importante. Esta muestra fue enviada a ellos sin explicarles que fue un milagro eucarístico. Se las enviaron de forma anónima, es decir, te envío esto, analízalo y decime qué es. Sugibe concluyó que la muestra era tejido de un corazón que había sufrido un trauma severo, es decir, golpes en el tórax, y que estaba vivo al momento de tomar la muestra, porque mostraba glóbulos blancos activos. Es decir, esta masa sanguinolenta que fue enviada como muestra a un laboratorio para que se investigara a ciegas, es decir, no se sabía de dónde había salido, se demuestra esto, ¿no? Se demuestra que era una muestra con sangre viva, tenía glóbulos blancos activos, algo que es imposible de replicar porque la sangre se seca y muere, ¿bien? Eh, Eso es lo, digamos, maravilloso de la ciencia moderna y que el Señor se pone al nivel de la ciencia moderna, no se queda en lo antiguo, sino que se vale de los recursos que hoy como humanidad tenemos para seguir diciéndonos, yo soy el Señor tu Dios, que me hago presente en la Eucaristía. Milagros Eucarísticos 600, pueden buscar ustedes por internet y los van a encontrar. Nosotros vimos estos y ahora vamos a empezar a hacernos preguntas. Yo siempre les digo, lo más importante es preguntarse. Y esa es la seguridad que nos da la Iglesia. Ustedes pueden preguntarse y dudar sobre lo que quieran, que la Iglesia les va a dar una respuesta. Porque es Cristo el que la responde y Cristo es la verdad. Entonces, preguntémonos, ¿por qué Jesús se deja ver? Si en cada misa el Señor se oculta tras las especies de pan y vino, ¿por qué el Señor se deja ver? Esto es la pedagogía del milagro. El primer punto a tener en cuenta con esto es la condescendencia con nuestra finitud, que es una forma linda de decir que somos incrédulos. Es una forma linda de decir que no creemos. Somos seres sensoriales. Es decir, nosotros percibimos la realidad a través de los sentidos. Y el Señor en su misericordia y en un esfuerzo por hacernos ver la realidad que por los ojos de la fe no vemos, nos da una señal visible para ayudarnos a creer en lo invisible. Es un auxilio para los débiles. Somos incrédulos. Y por eso tiene que dejarse probar por nuestros sentidos. Sin embargo, el mismo Jesús dice, dichosos los que no han visto y han creído. Como aquel discípulo que dijo, hasta que yo no meta el dedo en la llaga de mi Señor, no creeré que ha resucitado. El Señor deja que ese discípulo meta su dedo en la llaga y crea. Pero a partir de ese momento, ese discípulo será llamado el incrédulo, por no haber creído sin haber visto. Y es por eso que al final de esta escena el Señor dice lo que le acabo de leer. Dichosos los que no han visto y han creído. Segundo, nos confirma la doctrina ante episodios de incertidumbre. Es lo que yo les estaba diciendo. Los milagros siempre ocurren en contextos de duda o de necesidad de reafirmar la fe de la comunidad. Dios no hace milagros para entretener, no hace milagros para ir y ver, oh, qué maravilloso es el Señor. No, hace milagros para enseñar, para decirnos, miren y crean, porque verdaderamente esto es lo que sucede en cada celebración eucarística. No es que la hostia del milagro eucarístico, la hostia con sangre tiene más poder o es más el Señor que la otra, no. La hostia consagrada de forma ordinaria tiene tanto del Señor como la hostia del milagro eucarístico.
Sin embargo, el Señor milagrosamente cambia los accidentes, es decir, cambia lo que nosotros percibimos del pan y del vino, para que creamos. Y el tercer punto es un llamado a la adoración. El milagro es un recordatorio de que cada vez que entramos en una iglesia, estamos ante el mismo Dios del milagro del anciano y del milagro de Buenos Aires. Si el milagro nos asombra, pero la misa nos aburre, no entendimos nada. No entendimos nada. Es un recordatorio. No es un show, no es un espectáculo. No es un regalo que el Señor le hace a sus comunidades favoritas, no. Es un recordatorio de que Él se hace presente siempre y no solamente cuando ocurre el milagro de el milagro eucarístico, ¿no? Que se hace visible como signo. Igualmente, los invito a investigar sobre las últimas investigaciones que se han realizado en milagros eucarísticos variados del mundo. Van a ver que van a encontrar muchas revelaciones a partir de eso. Porque hoy en día la ciencia nos confirma cosas que nosotros ya creíamos por la fe, como es esto, ¿no? De que la sangre está viva. ¿Cómo puede ser? Es imposible. Es imposible. No hay forma de replicarlo. Sin embargo, sucede. Sinceramente no tengo la cuenta de cuántos estudios se realizaron durante el último siglo de milagros eucarísticos, pero fueron innumerables. Y ninguno, insisto, ninguno falló en decir que era el Señor. Ojo, también hubieron presuntos milagros eucarísticos que no lo fueron. Siempre en la iglesia va a suceder eso. Pero los que sí fueron confirmados por la iglesia, y sí, los que sí promovieron a la devoción, fueron estudiados y se fueron comprobados que era el cuerpo y la sangre del Señor, en tanto que estaba vivo al momento de la muestra. Va a decir San Agustín, el milagro no es contra la naturaleza, sino contra lo que conocemos de la naturaleza. En la Eucaristía, el milagro, es lo que yo le decía, es la transubstanciación, ese es el verdadero milagro, eso es lo importante. Los milagros sensibles, los que podemos ver, sentir, tocar, solo son recordatorios visibles de lo que es verdaderamente importante. Y esto es lo que también nosotros nos va confirmando el sentido de la Eucaristía. Porque nosotros nos hacemos parte de ese banquete celestial. Que no es importante el cómo, sino el que verdaderamente el Señor se hace uno con nosotros. Y siendo conscientes de esto, vamos a poder entender la importancia que tiene la Eucaristía. La unión mística que nosotros hacemos con el Señor, ¿cuándo? En la oración, en la contemplación, en la adoración. Todos esos momentos en los que nos unimos espiritualmente a Él se consolidan al momento de la comunión. Esa unión espiritual se consolida al momento de verdaderamente unirnos en espíritu y en verdad. Por eso es que los santos tanta importancia le han dado a la Eucaristía. Por eso es el centro de nuestra vida espiritual. Porque es la meta de lo que nosotros queremos llegar a cumplir. Es la unión con Jesucristo nuestro Señor. Que cada vez que nosotros vamos y comulgamos, destruidos por el pecado, nos reconstruye. Y de a poco nos va configurando según su amor. En tanto nosotros, claro, le prestemos nuestra voluntad. Porque el Señor jamás va a ir en contra de nuestra voluntad. Muy bien. El encuentro de hoy seguramente vamos a terminarlo tempranito. Más que nada ahora lo importante es enfocarse en Cuaresma, es enfocarse en la Semana Santa que entra. Pero qué bueno que podamos hacerlo en vista a esto, porque ahora, cuando venga el Jueves Santo, en donde nosotros conmemoramos la última cena, comprender todas estas cosas que estuvimos viendo nos van a hacer entenderlas con nuevos ojos, con los ojos de la fe, y verlo de una forma nueva. Aprovechar, a ver y comprender el sentido del milagro del Señor. Que el Señor se entrega en la cruz para nuestra redención y se entrega en el pan y en el vino para nuestra salvación.
Es el Cordero de Dios al sacrificarse por nuestros pecados, y es nuestro divino Salvador al darse en un poco de pan y en un poco de vino, para que nosotros, haciéndonos uno con Él, nos salvemos de la vida de pecado propia de nuestra naturaleza caída y seamos dignos un día de la gloria que Él obtuvo en la resurrección de la Pascua. Por eso es que vamos a ver que todo esto está escondido en la Eucaristía. Todas las verdades de la fe se esconden en la Eucaristía. Por eso decimos que es el centro de nuestra fe. Así que bueno, les dejo eso para meditar. No sé si ahora alguien quiere aportar algo, quiere hacer alguna pregunta. En lo que es material nosotros ya estaríamos, así que ahora tenemos un momento libre y si ustedes quieren después ya vamos terminando. Pero son libres de hablar. Y está bueno que podamos compartir también, como siempre les digo. Sí, Vicky, puedes abrir el micrófono. Ya voy. Diego, es William. William, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, Vicky William, sí. Sí. Ajá, bueno, buenas tardes a todos. Yo te quería hacer una pregunta referente a los milagros, porque obviamente en el momento de la Eucaristía no tenemos duda de que es Dios que se hace presente. Incluso recordar que cuando el padre Daniel dice, este es el misterio de nuestra fe, nosotros ahí en ese momento, o sea, por lo menos hablamos por nosotros, no tenemos duda de que Dios está presente, Jesucristo está presente en ese momento. Con respecto a los milagros eucarísticos, ¿verdad? ¿Cómo nos protegemos nosotros o cómo no pecar de incrédulos, ¿verdad? Porque si bien hay, no sé, ¿cómo te diría? Hay presunciones, apariciones y cosas que a la final de cuentas uno no está, o sea, yo lo veo con cautela, pues yo cuando veo algún fenómeno o alguna aparición o milagro, yo antes de manifestarme lo investigo y veo, y lo busco ¿cómo te diría? Lo absorbo con cautela, ¿verdad? Por ese temor de no caer en ¿cómo te diría? En un falso, no diría falso profeta, pero una falsa creencia, pues. Sí. Pero ¿cómo haríamos para evitar que uno peque de incredulidad? Pues, o sea, es como una línea muy delgada, ¿viste? Entre no creer y creer, pues. Y entonces yo tenía esa duda. No sé si me hago entender con la pregunta que te quiero hacer sí. O está medio complicada, no sé. Sí, se entiende lo que vas. Y es muy importante que también todos tengamos en cuenta esto. No solo para lo referido a milagros eucarísticos, sino a cualquier otro tipo de aparición o milagro extraordinario que el Señor pueda llegar a hacer, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos seguridad de que viene de Dios? Es una muy buena pregunta y es algo que, gracias a Dios, también tenemos una forma muy fácil de resolverlo, que es siempre, siempre, siempre acudiendo a la iglesia. Ante todo va a ser la iglesia, como institución, la que nos va a determinar si un milagro es apto para la devoción o no. Voy a poner el ejemplo de Medjugorje, por ejemplo, ¿no? Medjugorje es un lugar en el que se sabe que la Virgen se apareció. Sin embargo, no hay mucha seguridad en lo referido a ¿fue una aparición verdadera o no? Siempre aparece esa duda, ¿no? Siempre aparece ese decir, ¿y cómo sé si fue verdaderamente Nuestra Señora o no la que se apareció? Ahí nosotros tenemos que recurrir siempre a la Santa Iglesia. ¿Qué nos dice la Santa Iglesia? Que es la encargada de discernir, la palabra es esa, discernir, si viene de Dios o no. Ante todo, es de saber que los milagros eucarísticos, como cualquier otro tipo de milagro o aparición, primero se aparece ante el pueblo. Es decir, primero hay una respuesta de fe de parte del pueblo. Y después la iglesia lo toma en cuenta. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un milagro eucarístico, primero lo ven y creen las personas que estuvieron presentes, la comunidad, y después la iglesia lo tiene en cuenta para
su juicio, ¿bien? El juicio de ver si viene de Dios o no. Ahora, ante todo, como les digo, abocarse a lo que dice la iglesia. Si la iglesia nos dice esto es apto para la devoción, buenísimo, creo que viene de Dios. Si la iglesia nos dice esto no es apto para la devoción, preferible evitarlo. Por ejemplo, se me viene a la mente también apariciones de Nuestra Señora en Peña Blanca, Chile, que son apariciones que la iglesia, después de discernir, ha determinado que no eran aptas para la devoción, ya que los testimonios se contradecían. Entonces, esa es una tarea de la que se encarga la iglesia ante todo. Después, nosotros, ¿cómo hacemos para saber qué nos es de provecho y qué cosas nos tenemos que alejar? Primero cautela, como bien decís, William, primero cautela. Agarrar siempre todo con pinzas. El Señor, y esto grábenselo, prefiere siempre el método ordinario. ¿Qué significa esto? No va a andar haciendo milagros eucarísticos por acá y por allá. Lo hace en situaciones extremas, en situaciones donde no queda de otra, como diríamos nosotros. Pero el Señor prefiere siempre el método ordinario y va a querer que nosotros nos dirijamos a Él por el método ordinario, que son los sacramentos, que son la vida de oración. No tenemos que ver ningún milagro para creer. El Señor lo hace porque muchas veces somos tan pequeños y débiles que no podemos creer. Pero no necesitamos de ninguna acción extraordinaria de Dios más allá de las que Él ya dio en los sacramentos. Entonces nosotros, mientras nos mantengamos firmes en eso, vamos a poder estar seguros sobre el camino del Señor y discernir con seguridad. Sin embargo, sé que hoy en día es muy común, sobre todo esto que hablamos, ¿no?, de las apariciones de Nuestra Señora, es algo que aparece constantemente, ¿no?, en los medios de comunicación, en YouTube, en Facebook, en todos lados, supuestas apariciones de Nuestra Señora aquí y allá, con mensajes por aquí y por allá. ¿Cómo hacemos para discernir eso? Y nos va a pasar que vamos a tener que discernir. Ante todo, ver si es de provecho. ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué gano yo con aquello? Si no gano nada, descartarlo. Hay miles de videos en YouTube de supuestas profecías del Padre Pío, de supuestas profecías de Santa Faustina, de supuestas mensajes de la Virgen que son amarillismo, cualquier cosa. Si no gano nada, retirarme. Después, ir a los medios oficiales, ¿no? Está todo documentado, desde, por ejemplo, las apariciones de Fátima. Si uno quisiera estudiar las apariciones de Fátima, que fueron aprobadas por la iglesia, bueno, voy a ir a un medio especializado, no voy a ir a cualquier video de YouTube. Ante todo, caminar con seguridad por los caminos del Señor y no dejarnos engañar. No hay que ser incrédulos. Pero, si ustedes tienen dudas sobre lo que sea, siempre abocarse a la Santa Iglesia. Lo mismo con los libros. Imagínense que yo tengo un libro acá que no sé, digo, ¿me llevará Dios? ¿Tendrá algún error? ¿Qué hago? No sé que si leerlo o no leerlo. Incluso en eso la Iglesia tiene autoridad para discernir, y lo hace. Hay dos categorías que la Iglesia entrega a los libros, que se llaman el nihil obstat y el imprimatur. El nihil obstat, que significa en español nada obsta, significa que nada de lo contenido en un libro obsta de la fe. Es decir, este libro va todo de acuerdo con la doctrina católica. Lo podés leer con seguridad. Y el imprimatur es un permiso de impresión y distribución de ese mismo libro que otorga la Santa Iglesia. Entonces, como van a ver, en materia de todo, lo que sea camino de fe, la Iglesia nos va a guiar como madre y como maestra. Mientras nosotros estemos agarrados de la mano de la Iglesia y también de Nuestra Señora, vamos a ir por el camino seguro. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Esto aplica para prácticamente cualquier situación extraordinaria. Pero también está bueno contactarlo con los hermanos y decir, che, vi esto, no sé, discernir, vos me podés ayudar. Para eso somos hermanos. Está Sí, bueno que sí. podamos hacer comunión. Sí, es así, Diego. De hecho, yo también filtro muchas cosas, porque tal cual como vos, en este mundo tan globalizado que está, salen muchas cosas por YouTube. Pues entonces uno, que profetas, que incluso hasta movimientos que están en discordia, que son católicos y que están en discordia con la misma iglesia. Pues. Como vos decís, yo escucho y tomo lo que realmente es de mi provecho, pues.
exacto. Pero bueno, hay que estar muy alerta con eso. Bueno, Sí. gracias. No, por favor, y qué bueno que puedan compartir esto porque hoy vivimos tiempos difíciles en los que es desinformación, particularmente. En la época de la información estamos particularmente desinformados. Y eso es terrible. Así que los invito a que tengan mucho cuidado, sobre todo con YouTube, con Facebook, que está lleno de medios muy poco confiables. Es más, hoy mismo veía un ejemplo de un canal de YouTube que se llama Foros de la Virgen María, sensacionalistas, que hablaban del final del sacerdocio. Siempre ustedes cuando ven un anuncio así muy sensacionalista, muy, se acaba el mundo, se acaba la iglesia, huyan, huyan, porque seguro que no es de Dios. Como tip se los tiro. Hay que saber adaptarse a los mundos, a los tiempos de hoy en día. Algo de lo que quería hablar, que se me venía a la cabeza cuando estábamos hablando de esto, de esta pregunta de William, es cuando no es válida una consagración. Es decir, ¿toda consagración que realiza un sacerdote sobre especies de pan y vino es válida? Acá vamos a entrar un poquito en derecho canónico. Y me parece que es interesante que nosotros veamos algunos factores a tener en cuenta. El factor más importante sobre cuándo es válida una consagración tiene que ver con las palabras que se dicen. Es decir, se tienen que repetir las mismas palabras que dijo nuestro Señor en la última cena. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Lo saben, lo escuchamos en cada misa. Lo fundamental, lo más fundamental, y esto ya habló Santo Tomás, aunque no tengo la cita, es que no se pierda el sentido del sacramento. ¿Qué significa esto? Imagínense que el sacerdote cambie una palabra. ¿Es válida la consagración? ¿Sí o no? Depende de qué palabra. Porque si dice algo que no cambia el sentido del sacramento, sigue siendo válido. Pero si de alguna forma lo que dice cambia el sentido del sacramento y ya no es lo que decía hacer con las palabras de Cristo, ese sacramento no es válido. Es decir, ese pan y ese vino no se convirtieron en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, a tener en consideración cuando vamos a sacerdotes cuestionables, porque puede pasar que nos topemos en la misa de un sacerdote cuestionable, quizás no a propósito, quizás simplemente porque fuimos ahí y el sacerdote no, y se nos hace raro, ¿no? Es decir, ¿cuándo no es válido? Yo leo porque me pasó, estando en Microcentro, en una de las iglesias, había un sacerdote que daba la misa con muchas libertades, no sé si me explico, y en el momento de la consagración cambió algunas palabras, lo cual me hizo bastante ruido, pero como no cambiaban el sentido original del sacramento, se mantenía válido. Yo tuve que indagar respecto a eso, tuve que discernir, justamente como hablábamos de discernir, ¿no? Las cosas de Dios, tuve que discernir y preguntarle al Señor, Señor, ¿te viniste acá o no viniste acá? Y a partir de eso es que uno, bueno, va investigando y va conociendo, ¿no? Pero lo fundamental es eso. Imagínense que yo digo en vez de, yo no, el sacerdote dice, en vez de decir esto es mi cuerpo, dice este soy yo o esta es mi energía, por decirles un ejemplo. Ahí la consagración es inválida. Es decir, eso sigue siendo pan y aquello sigue siendo vino. Para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta. Si quieren pueden investigar más en derecho canónico y algunas otras cuestiones. Lo más importante, y es algo que también quiero recalcar, que aplica para todos los sacramentos, que ya hablamos en el encuentro anterior de los sacramentos, pero hoy lo vuelvo a decir. El sacramento como tal no depende de la santidad del sacerdote. Es decir, el sacerdote puede estar en pecado mortal, pero la consagración va a seguir siendo válida, porque la hace Cristo en las manos del sacerdote y no el sacerdote por propia virtud. Muy importante. Esto aplica para todos los sacramentos, incluyendo la Eucaristía. Por más que el sacerdote esté en pecado mortal, por más que el sacerdote esté en la situación en que esté, mientras su ordenación sea válida, es decir, sea verdaderamente el sacerdote, esa consagración va a ser válida, lo mismo con bautismo, una confirmación o lo que sea. Bien, bueno, esos fueron algunos datos que fuimos tirando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna cuestión más, algo más que quiera aportar. Puede abrir directamente el micrófono. Sí, Silvia.
Tenés el micrófono silenciado. ¿Estás con el teléfono? Fíjate si en la parte de abajo no ves un microfonito al que puedas ahí, ¿no? ¿Y si tocas la pantalla? ¿Tampoco? Bueno, no importa. Después subíla. Ahí está, Ahí ahí va. está, ahí está. Bien, bien, No, gracias y perdonen la. bien. Respecto de este sacerdote mejor dicho, del ejemplo que nos diste, se me ocurría pensar que el sacerdote puede consagrar tanto el pan y el vino, el sacerdote en pecado, ¿no? Si, pero luego cuando comulga, ¿no? Cuando toma el pan y el vino, es esto que nos dijiste hace un ratito, se hace reo del cuerpo del Señor, Sí, que se está condenando en vida, ¿no? sí, eso sí. Eso así como hay también personas que no son sacerdotes y que comulgan no estando realmente arrepentidas, bueno, esos sacerdotes creo que también se están condenando. Eso me hiciste pensar. Gracias. No, igual está bueno el comentario, porque claro, uno piensa a veces que el sacerdote, como está arriba del altar, capaz que no le afecta esta misma regla, pero no, es así. Le afecta como a todos nosotros. Una cosa, por un lado, es la consagración. Bien, buenísimo, se hace igual. Pero después cuando comulga, que tiene que comulgar, ojo, hay una situación en la que el sacerdote queda liberado de sus pecados, pero no del pecado mortal, que es cuando hace el lavado de las manos. Eso sí. Y eso lo hace justamente en signo de que no es él, sino Cristo en sus manos el que consagra. Pero, el pecado mortal solamente se va o con la confesión o con una contrición perfecta. ¿Qué es la contrición perfecta? Y ya que estamos acá lo podemos concatenar. La contrición perfecta, y con esto mucho ojo y mucho cuidado, es un odio absoluto al pecado cometido. Es decir, si yo, por ejemplo, no tengo la posibilidad de acercarme a confesarme porque estoy en un país que de repente no es católico, supónganse, yo puedo, con un verdadero arrepentimiento de mi pecado y un verdadero aborrecimiento a esa misma falta, el Señor puede otorgar una gracia extraordinaria para que yo quede librado de mi pecado mortal y también venial. Pero ojo, no utilicemos de esto como si fuera una herramienta, porque la herramienta es la confesión. La contrición perfecta tiene que estar acompañada de la confesión, sí, pero ante todo la confesión. Es simplemente una gracia que la iglesia nos recuerda en caso de que no podamos acceder al sacramento, para recordarnos que el Señor es misericordioso pese a todo. Pero recuerden lo que le dije y grábenselo a fuego. El Señor prefiere el método ordinario, que es el que Él dejó. Que es el que Él dejó. Por algo el Señor dejó la confesión. Porque muchas veces cuando se menciona esto de la contrición perfecta, la gente se agarra de eso para decir, ah, bueno, yo me arrepiento y entonces ya no me tengo que ir a confesar. Y después eso es una excusa simplemente para no acercarse a confesionario. No, hay que acercarse al confesionario porque, como para tener un indicio de esto, el que piense esto, tenga por seguro que tiene que ir a confesionario, que está confundido. La contrición perfecta es más propia de los santos que de nosotros. Si bien buscamos la santidad, es muy difícil llegar a un aborrecimiento total de nuestros pecados. Entonces, tengámoslo en cuenta, pero ante todo, la confesión. Así que bueno, ¿alguien más tiene algo para comentar, algo para aportar? Perdón, Diego, por Sí, eso el sacerdote, como nosotros, tiene que hacer una confesión, no que después de un año, sino regularmente, como lo hacemos nosotros, porque como vos decís, también él puede tener el pecado mortal y tiene que ir a confesarlo. exacto, sí. Es más, muchas veces la gente se escandaliza cuando ve a un sacerdote confesándose, es como, ah, ¿qué habrá hecho? Ah. Y que aparte generalmente los sacerdotes tardan en confesarse.
pero no es por una cuestión de que sean grandes pecadores, sino simplemente porque saben sacarle fruto al sacramento de la confesión. Pero sí, sí, se tiene que confesar como cualquiera, porque el actuar en persona de Cristo es simplemente para la celebración eucarística y los sacramentos, pero después son personas como nosotros, miembros del cuerpo místico de Cristo, pero que tienen que confesarse para volver al Señor. Así que sí, en ese sentido son como nosotros. Lo mismo pasa con los religiosos, con el mismo Papa. El Papa también se confiesa. A veces la gente piensa que el Papa no se confiesa. Sí, el Papa también se confiesa. Todos nos confesamos, porque todos somos pecadores. La única que no pecó fue María Santísima. Pero bueno, gracias por el aporte. No sé si alguien más tiene algo para comentar, ya estamos cerquita de la hora. Alguna experiencia, alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, lo que quieran. Si no, ya vamos cerrando. ¿Nadie? Bueno, vamos a ir entonces ya concluyendo este encuentro. Vuelvo a repetir algo que dije también al principio. Dentro de 2 semanas es domingo de Pascua, es el domingo de resurrección. Así que no vamos a tener encuentro, vamos a celebrar la alegría del Día del Señor como corresponde, sin tener que escucharme a mí hablar de algún tema. Pero lo que sí dije es que voy a preparar un video durante la semana y lo voy a subir charlando sobre Semana Santa, como para tener algo informativo y estar, no irnos del hilo de la conversación y seguir con esto, pero a formato de video, ustedes lo ven cuando pueden. Y después nos encontraríamos seguramente una semana después del domingo de Pascua, y ahí volveríamos con el formato habitual de encuentro cada 2 semanas, como veníamos hasta ahora. Bien. Eso sería todo por el material de lo que vimos hoy. Espero que haya quedado claro, como siempre les digo. Si les queda alguna duda, no duden en mandarla al grupo, que siempre el grupo es un punto en común para que todos podamos aprender. Me alegra que lo estemos usando para eso, que haya más contacto, que esa era mi idea desde un principio. Eh, y ahora yo les quería decir, aprovechemos esta Semana Santa que viene para rezar mucho, para sacar mucho provecho de la celebración. Les pido que sigan rezando por el grupo de estudio, que seguro que lo hacen. Y preparémonos porque después de Pascua, ya les voy adelantando algo, la idea es empezar a hacer alguna promoción del grupo de estudio. En el sentido de empezar a recorrer parroquias, llevando el anuncio, ¿no?, de lo que se está haciendo para que más gente pueda sumarse. Creemos que sería muy, muy bueno que se pueda aprovechar esto, ¿no? Que podamos aprovechar este espacio en común, este espacio de estudio para formarnos, para ser católicos de en serio. Así que vamos quizás a comenzar con un periodo de promoción. Ya Dios dirá, igual, eso es una idea, lo estamos manejando con Cecilia, quien es la que bueno, ya saben, ¿no? Ustedes es mi compañera en el manejo del grupo. Pero bueno, así que les pido que ya vayan rezando por esa intención, cosa de que podamos ir preparándonos para, después de la gracia del Domingo de Resurrección, ir a anunciar no solo el Evangelio, sino a este grupo de estudio también. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a entregar todo lo que vimos hoy al Señor, y después ya lo dejo irse en paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado durante este encuentro, porque nos has podido dar un poco de luz sobre el misterio de la fe, que es la Eucaristía, sobre el centro de nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, que crezca con mucho fruto este estudio, este compartir que hemos tenido hoy, que las próximas veces que asistamos a la comunión lo hagamos con plena conciencia de que vos estás verdaderamente ahí, escondido tras esas especies de pan y de vino, y que esa comunión sea para nosotros motivo de santidad, motivo de construcción y de configuración de nuestro corazón al tuyo. Vamos a rezar una Ave María para que Nuestra Señora interceda por nosotros y nos acompañe en el conocimiento de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.